El huésped silencioso, el hongo Candida albicans y su relación con el trastorno del espectro autista. Bienvenidos a este espacio donde exploramos los hilos ocultos que unen nuestra biología con nuestro comportamiento. Soy Luis Bravo y hoy vamos a sumergirnos en un viaje profundo hacia el interior del cuerpo humano, específicamente a un ecosistema que muchas veces ignoramos, pero que dicta gran parte de nuestra salud mental, el microbioma intestinal. Imagina por un momento que el intestino de un niño no es solo un órgano de digestión, sino un sofisticado laboratorio químico. Ahora quiero que imagines que en ese laboratorio un pequeño organismo, una levadura llamada Candida albicans, decide tomar el control, alterando las fórmulas químicas y enviando mensajes erróneos directamente al cerebro. Para muchos niños dentro del trastorno del espectro autista, esta no es una metáfora, es una realidad biológica cotidiana. Y a menudo cuando hablamos de autismo nos enfocamos exclusivamente en las terapias conductuales, en el lenguaje o la integración sensorial. Y aunque eso es vital, la ciencia moderna nos está gritando algo importante. El eje intestino-cerebro es una autopista de doble sentido. No podemos ignorar lo que sucede en el sistema digestivo si queremos entender lo que sucede en el sistema nervioso. Hoy vamos a desglosar un fenómeno técnico pero fascinante, la permeabilidad intestinal. Vamos a entender cómo la cándida, bajo ciertas condiciones, deja de ser un habitante pacífico para convertirse en un arquitecto de brechas en nuestra barrera protectora. Pero no solo es eso, hablaremos de sus huellas dactilares químicas, los metabolitos fúngicos. ¿Por qué algunos niños con trastorno del espectro autista parecen tener niebla mental después de comer ciertos alimentos? ¿Por qué existen episodios de risa sin motivo aparente o cambios bruscos en la hiperactividad? ¿Qué tienen que ver compuestos con el ácido tartárico o el arabinol en todo esto? En los próximos minutos vamos a conectar todos estos puntos. Ahora sí, entremos en materia. Para entender el impacto de la Candida albicans, primero debemos entender cómo funciona un intestino sano. Imaginen que la pared de su intestino es como una muralla medieval inteligente. No es una pared sólida de piedra, está hecha de una sola capa de células unidas por unos remaches microscópicos llamados uniones estrechas. En un estado óptimo, esta muralla es un filtro perfecto porque deja pasar los nutrientes vitales, vitaminas, minerales, aminoácidos, y lo hace pasar hacia la sangre, pero mantiene fuera a las bacterias malas, los trozos de comida sin digerir y por supuesto las toxinas. Es como la frontera más importante de nuestro sistema inmune. Aquí es donde entra nuestra protagonista, el hongo Candida albicans. Este hongo es una oportunista maestra. Cuando existe un exceso de azúcar en la dieta, o estrés, o uso prolongado de antibióticos, la cándida cambia de forma. Pasa de ser una esfera pequeña y pasiva, en forma de levadura, a convertirse en una estructura con filamentos alargados llamados hifas. Ahora quiero que imaginen estas hifas como pequeñas raíces o lanzas biológicas. Estas lanzas no solo se quedan flotando, se clavan literalmente en las células de la pared intestinal. Pero al clavarse, la cándida debilita y rompe esos remaches o esas uniones estrechas que acabo de mencionar. Es como si la muralla empezara a agrietarse. De repente, este filtro de café se rompe y deja pasar granos enteros a la taza, por ejemplo. A esto le llamamos médicamente permeabilidad intestinal. ¿Por qué esto es crítico en el autismo? En muchos niños con trastorno del espectro autista, esta barrera ya suele ser frágil. Cuando la cándida abre estas grietas, sustancias que jamás deberían tocar la sangre van a empezar a filtrarse y a causar mucho daño. Entre ellas, proteínas mal digeridas como la caseína, que está en la leche, o el gluten, que está en el trigo, en la avena, que al entrar al torrente sanguíneo de forma indebida, actúa
como falsos neurotransmisores. Pero hay algo más grave, el sistema inmune, que al detectar a estos intrusos que quieren cruzar la frontera, entra en estado de alerta máxima. Entonces aquí donde se genera una inflamación sistémica y esta inflamación no se queda solo en la barriguita, viaja por el nervio vago y a través de la sangre para poder llegar al cerebro, pero cuando llega a nuestro cerebro es aquí donde empieza a afectarse la comunicación de las células neuronales. Es como si el cerebro intentara procesar información en medio de una habitación llena de humo. El niño no es que no quiera atender o no es que no quiera comunicarse, es que su sistema biológico está lidiando con un incendio interno que es provocado por estas brechas en su frontera intestinal. Pero el daño físico a la pared intestinal es solo la mitad de la historia. Lo más sorprendente es lo que la cándida fabrica mientras vives allí. Sus desechos químicos, sus metabolitos, son verdaderos saboteadores del comportamiento humano. Y de eso vamos a hablar justo ahora, de la química del comportamiento. A partir de este momento vamos a hablar sobre el sabotaje químico, sobre estos metabolitos fúngicos y el comportamiento humano. Si el bloque que les refería hace breves momentos trataba sobre el daño físico, sobre esta muralla intestinal, ahora vamos a hablar sobre la guerra química. La Candida albicans es un organismo vivo y como tal come, procesa energía y excreta desechos. El problema es que sus desechos son toxinas potentes para el sistema nervioso de un niño. Ahora vamos a hablar del ácido tartárico. Este es un subproducto principal de la fermentación del hongo cándida. En concentraciones altas, este ácido es un análogo de un componente del ciclo de Krebs, que es básicamente la fábrica de energía de nuestra célula. Cuando el ácido tartárico se filtra a la sangre y llega a las mitocondrias, engaña a la célula y bloquea la producción de energía. ¿Cuál es el resultado? Una fatiga extrema a nivel celular. En los niños con trastorno del espectro autista, esto se va a manifestar como una debilidad muscular repentina o estos cambios en su humor, una irritabilidad por falta de energía o una incapacidad para procesar información sensorial muy compleja. Luego tenemos el arabinol. Este metabolito es un azúcar de 5 carbonos que no debería estar en niveles altos en nuestro cuerpo. El arabinol va a interferir con las estructuras de la proteína y con la función de las enzimas. Muchos padres describen que sus hijos parecen estar en otro mundo o que están bajo una neblina mental. Científicamente esto tiene sentido. El exceso de arabinol va a afectar la conectividad neuronal, dificultando la concentración y el aprendizaje de estos niños. Es como intentar sintonizar una radio con mucha estática de fondo. Ahora entramos en uno de los síntomas más curiosos y desconcertantes: las risas inapropiadas o la hiperactividad motora sin causa aparente que tienen los niños. El hongo cándida, al fermentar azúcares, produce pequeñas cantidades de acetaldehído. Escúcheme bien, produce pequeñas cantidades de acetaldehído, otros alcoholes. Literalmente, el niño puede estar experimentando una forma leve de embriaguez tóxica interna. Y esto explica por qué algunas veces, tras consumir alimentos altos en carbohidratos o azúcares, algunos niños presentan comportamientos de desconexión o presentan comportamientos de excitación extrema que duran horas. Sí, de excitación extrema. Pero el sabotaje no va a terminar ahí. Estos metabolitos también pueden inferir con la conversión de la dopamina. Si los niveles de dopamina no se regulan bien debido a estas toxinas fúngicas, el niño puede presentar comportamientos obsesivos, movimientos repetitivos, estas estereotipas, estos movimientos repetitivos, o también puede presentar una ansiedad muy marcada. No es solo un problema de conducta, no, es un desequilibrio químico real que nace en el intestino. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sé si esto está pasando? Actualmente existen pruebas de ácidos orgánicos en orina.
a diferencia de un examen de heces común que a veces no detecta la cándida si está pegada a la pared intestinal. La prueba de ácido orgánico en orina detecta estos desechos químicos, el ácido tartárico y el arabinol, que el cuerpo intenta expulsar por la orina y que son las pruebas del delito del sobrecrecimiento fúngico en el intestino de estos niños. Escuchar todo esto puede dar miedo, pero hay una gran noticia a diferencia de la genética. El microbioma es modificable. Al reducir la población del hongo cándida y sanar la pared intestinal, muchos de estos metabolitos van a desaparecer y con ello gran parte de la neblina que impide que el niño conecte con su entorno. Después de entender cómo el hongo cándida afecta la barrera intestinal y cómo sus metabolitos alteran la química cerebral, la pregunta lógica es, ¿cómo recuperamos el control? La buena noticia es que el microbioma es increíblemente resiliente. No se trata de erradicar el hongo cándida, ya que es parte de nuestra flora, sino de volver a ponerle en su lugar bajo un control estricto de bacterias buenas. Hoy aprendimos que la Candida albicans puede perforar la barrera intestinal, que sus desechos como el ácido tartárico actúan como saboteadores químicos y que al sanar el intestino estamos dándole al cerebro una oportunidad de funcionar sin interferencias. A todos los padres que nos escuchan, si han notado que el comportamiento de su hijo fluctúa drásticamente según lo que come, o si han visto síntomas digestivos persistentes junto con la niebla mental, no están imaginando cosas. Hay una base biológica detrás de esto. Ver al niño de manera integral, no solo sus neuronas, sino también sus microbios, es abrir una puerta a una mejor calidad de vida y a una mayor conexión con el mundo que le rodea. Gracias por acompañarme en esta oportunidad donde hablamos del universo del cerebro humano. Esperamos que esta información les brinde una nueva perspectiva y sobre todo herramientas para seguir apoyando el desarrollo de sus pequeños. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.